León no cambiará nada. La misa antigua permanece exactamente como está. Esta es la primera voz, y pertenece al cardenal que gobierna la vida litúrgica de toda la Iglesia Católica. No sé hasta qué punto conozco la mente del Santo Padre. Esta es la segunda voz, y llegó solo unas horas después. Dos hombres de la Iglesia, respondiendo a la misma pregunta subyacente, y entregando dos interpretaciones completamente opuestas. Y sentado en medio de los dos, un detalle que hace que toda esta escena sea considerablemente más impactante que un simple desacuerdo entre dos eclesiásticos con opiniones distintas. Al final de este video, tendrás ambas posiciones expuestas por completo, con sus argumentos reales intactos, y la conclusión se dejará enteramente a tu juicio. Comencemos por la primera voz, la que abrió esta controversia particular. Se trata del cardenal Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino, la oficina vaticana que supervisa la disciplina litúrgica en toda la Iglesia Universal. En una entrevista con el semanario católico británico The Tablet, publicada el 29 de julio de 2026, Roche fue categórico. Declaró que León XIV no cambiará Traditionis Custodes y no volverá al marco establecido por Summorum Pontificum. Traducido a términos sencillos, las restricciones existentes sobre la misa antigua permanecen plenamente en vigor. Cualquiera que esperara una apertura significativa bajo el nuevo pontificado, sugirió, debería ajustar sus expectativas en consecuencia. Y ofreció su razonamiento junto con el anuncio mismo. El rito reformado, argumentó, hace a la Iglesia más genuinamente misionera en su orientación exterior. Ofrece, según su evaluación, una mayor riqueza de Sagrada Escritura dentro de la propia liturgia. Valora la participación de los fieles bautizados, que celebran junto con el sacerdote, más que como observadores pasivos de algo que ocurre a distancia de ellos. Esta es, en sus propios términos, una posición coherente y bien razonada, y merece ser reconocida con honestidad como tal, más que desestimada de plano. Quienes comparten la visión de Roche generalmente creen que tener una única forma litúrgica común garantiza la unidad eclesial, y que la multiplicación de formas aprobadas conlleva un riesgo real de fragmentar esa unidad con el tiempo. Proveniente del cardenal, específicamente responsable de la disciplina litúrgica, esta declaración tenía toda la apariencia de ser la palabra final y autoritativa sobre el asunto. Y sin embargo, al día siguiente mismo, una segunda voz, enteramente distinta, entró en la conversación. El 30 de julio, el arzobispo Salvatore Cordileone de San Francisco apareció en el programa de televisión católica de Raymond Arroyo y dijo, esencialmente, exactamente lo contrario. Antes de reportar sus palabras reales, un hecho específico carga un peso considerable y necesita establecerse con claridad. Cordileone había sido nombrado por el propio Papa solo unos días antes como nuevo miembro de la Signatura Apostólica, el Tribunal Judicial Supremo de la Iglesia. Por tanto, no es una voz marginal o aislada que habla desde fuera de cualquier posición de autoridad institucional. Es un arzobispo elevada reciente y personalmente por León XIV a uno de los cargos judiciales más altos que existen en cualquier parte de la estructura de la Iglesia Católica. Y este arzobispo específico declaró, en términos esencialmente directos, que mantener las restricciones actuales sobre la misa antigua es irrealista. Fue cuidadoso en cómo enmarcó esto. No describió las restricciones como injustas en algún sentido teórico abstracto. Las describió, de forma más específica y más práctica, como insostenibles dados los hechos reales sobre el terreno. La razón que ofreció fue empírica más que teórica.
La atracción que sienten los jóvenes hacia la liturgia tradicional, dijo, es imparable. Sus palabras en este punto fueron directas e inequívocas. Esto es lo que está atrayendo a los jóvenes, dijo, y continuará atrayéndolos. Miren a la generación más joven, continuó. Todo el mundo ama la tradición. Luego llegó la frase específica que se extendió por los medios católicos a las pocas horas de emitirse la entrevista. Cuando se le preguntó directamente sobre las declaraciones del cardenal Roche, The Tablet, Cordileone respondió, no sé hasta qué punto comprendo la mente del Santo Padre. Una frase cuidadosamente medida en su formulación, pero extremadamente pesada en lo que realmente implica. Equivale a cuestionar pública y abiertamente si el prefecto responsable de la disciplina litúrgica está interpretando genuinamente de forma correcta las intenciones reales del Papa, proveniente de un hombre al que el mismo Papa acababa de elevar al más alto tribunal de la Iglesia. Pero inmediatamente después de esa línea específica, Cordileone añadió algo más que merece ser reportado con igual precisión, porque completa y matiza considerablemente el cuadro completo más que simplemente escalar la confrontación. Dijo que una cosa le parecía clara a él, y a todo el que presta atención. El Santo Padre quiere unir a todos. Su objetivo, insistió Cordileone, es una unidad genuina a lo largo de la Iglesia. Cordileone no está, en otras palabras, situando al propio Papa contra el cardenal Roche. Está cuestionando específicamente si la lectura particular de Roche de la mente del Papa es la correcta, al tiempo que afirma su propia confianza en la intención subyacente del Papa. Y añadió una preocupación pastoral adicional y genuinamente concreta, quizá el elemento más interesante de toda la entrevista. Concierne a las consecuencias prácticas reales de mantener las restricciones actuales exactamente como están. Si las restricciones permanecen en vigor y continúan aplicándose de forma rígida, advirtió, muchos católicos fieles concluirán que no les queda ninguna opción dentro de la plena comunión, y se orientarán en cambio hacia comunidades y grupos que no están en plena comunión con Roma. Este es un tema que merece una atención real y sostenida, precisamente porque no se trata fundamentalmente de gusto litúrgico o preferencia estética. Concierne a personas reales y a dónde terminarán realmente como consecuencia directa de decisiones políticas específicas tomadas en los niveles más altos del gobierno de la Iglesia. Es una cuestión de gobierno pastoral. En otras palabras, no una cuestión de sentimiento nostálgico, que deba indulgarse o desestimarse según la preferencia personal. Y de hecho, Cordileone no está pidiendo que se abole formalmente nada, ni que se descarte por completo traditionis custodes. Está pidiendo, de forma bastante específica y bastante literal, un acceso más fácil a la liturgia tradicional, argumentando que esto puede gestionarse de forma responsable, con las debidas precauciones y cuidado pastoral, sin perturbar genuinamente la unidad más amplia de la Iglesia. Esta es una propuesta genuinamente equilibrada y medida más que un ultimátum o un llamado a la confrontación. Lo que la hace considerablemente más impactante es que se formuló en un desacuerdo tan abierto y público con el propio funcionario vaticano, directamente responsable de esta área específica del gobierno de la Iglesia. Aquí están, entonces, las dos imágenes finalmente colocadas directamente una al lado de la otra, exactamente como emergieron en el espacio de un solo periodo de 24 horas. De un lado, las restricciones sirven a la unidad de la Iglesia y, por tanto, permanecerán firmemente en vigor, según el cardenal cuyo oficio está específicamente encargado de la disciplina litúrgica. Del otro lado, esas mismas restricciones
se describen como irrealistas y conllevan un riesgo genuino de alienar a católicos fieles de la plena comunión por completo, según un arzobispo que el Papa acababa de elevar personalmente al más alto tribunal de la Iglesia. Estas dos posiciones no pueden ser ambas enteramente y simultáneamente verdaderas en el sentido más pleno. O bien la prohibición actual sostiene genuinamente a la Iglesia unida, como afirman sus defensores, o bien está empujando activamente segmentos de los fieles hacia nuevas y potencialmente permanentes fracturas, como advierten sus críticos. Precisamente aquí es donde estos dos relatos chocan directamente el uno con el otro. Y hay un punto específico donde la contradicción se vuelve aún más aguda y más difícil de reconciliar, y es la cuestión de las propias intenciones reales del Papa. Un eclesiástico afirma, en efecto, conocer con confianza lo que León XIV hará respecto a esta política. El otro duda explícitamente de si ese conocimiento afirmado está genuinamente bien fundamentado. El hecho subyacente, verificable e indiscutible, es que el propio Papa no ha firmado ningún documento nuevo que aborde esta cuestión específica. No ha hecho ninguna declaración pública formal al respecto. Sus intenciones reales, tal como están las cosas actualmente, permanecen oficialmente no declaradas, lo que significa que tanto Roche como Cordileone están, en el sentido más preciso, ofreciendo sus propias interpretaciones, más que reportando un hecho asentado. Uno espera continuidad de política, el otro espera eventual apertura y reforma. Ninguno tiene actualmente un documento oficial al que señalar en apoyo de su lectura específica. Y esto, quizá, es la dimensión más significativa de todo este episodio, que vale la pena detenerse a considerar con cuidado más que pasar de largo. Dos figuras de alto rango cerca de la cima misma de la estructura de gobierno de la Iglesia, interpretando el mismo pontificado aún en desarrollo en direcciones genuinamente opuestas, y eligiendo decirlo públicamente más que resolver su desacuerdo solo a través de canales privados. Esto no es una diferencia estilística menor entre dos hombres que de otro modo coinciden sustancialmente. Es un desacuerdo real y trascendental sobre la dirección real del gobierno de la Iglesia en una cuestión que afecta directamente la vida espiritual cotidiana de un número muy grande de católicos en todo el mundo. También vale la pena detenerse en otro elemento de este intercambio que ha recibido considerablemente menos atención de la que probablemente merece. Ninguno de los dos, en sus propias declaraciones públicas, niega la validez o la dignidad inherente de la forma litúrgica que el otro prefiere. Roche no dice que la misa antigua sea de algún modo mala o espiritualmente deficiente. Mantiene en cambio que la forma litúrgica común de la Iglesia debe permanecer singular y unificada. Cordileone, por su parte, no ataca ni disminuye el rito reformado de ninguna manera. Simplemente pide un acceso genuinamente más fácil al rito más antiguo junto a él. El desacuerdo real entre ellos, por tanto, no es fundamentalmente sobre el valor intrínseco de ninguna de las dos liturgias específicas consideradas en sus propios términos. Es sobre una cuestión de gobierno más práctica y genuinamente difícil. ¿Cuánta pluralidad litúrgica puede sostener realmente la Iglesia internamente sin arriesgar una fractura más seria en su unidad visible? Y en esa cuestión específica, estos dos hombres, ambos sirviendo actualmente en posiciones de autoridad institucional real dentro de la Iglesia, simplemente y abiertamente discrepan el uno del otro. También está el hecho compartido de que ambos hombres, cualquiera que sea su desacuerdo sobre qué debe hacerse en respuesta a ello, reconocen en última instancia la misma realidad subyacente, incluso mientras evalúan su significación de forma bastante distinta. Los jóvenes,
según todas las medidas disponibles, se están moviendo cada vez más hacia la liturgia tradicional más que alejándose de ella. Esta es una tendencia mensurable y documentada más que una cuestión de opinión personal o impresión anecdótica. Para Cordileone, ese hecho específico funciona como la razón principal para ampliar el acceso y bajar las barreras existentes. Para quienes comparten la perspectiva institucional más amplia de Roche, ese mismo hecho requiere, en cambio, que este genuino hambre espiritual se canalice cuidadosamente hacia la única forma litúrgica común, a través de la catequesis, la formación y la paciencia pastoral, más que acomodarse mediante una expansión de opciones litúrgicas separadas. La misma realidad subyacente, reconocida por ambos lados, produce dos estrategias propuestas genuinamente opuestas para responder a ella. Y así, toda la controversia, cuando finalmente se rastrea hasta su raíz real, se reduce a una sola pregunta que ni el cardenal Roche ni el arzobispo Cordileone han logrado resolver por completo, y que la propia Iglesia más amplia nunca ha resuelto con finalidad permanente a lo largo de toda su historia de 2000 años. ¿Qué es lo que realmente mantiene unida a una Iglesia? ¿Es la uniformidad de forma litúrgica, una única forma común de adoración compartida por todos los católicos, en todas partes independientemente de la costumbre local o del desarrollo histórico? ¿O es algo más profundo y menos visible que la forma misma, una comunión genuina en la sustancia de la fe que puede, bajo las condiciones adecuadas, acomodar una diversidad real en cómo se expresa litúrgicamente esa fe? Esta es una pregunta antigua. La Iglesia se la ha hecho muchas veces a lo largo de muchos siglos, en muchas circunstancias históricas distintas, y ha dado respuestas diferentes dependiendo de las presiones y necesidades específicas de cada era particular. No existe una solución única, automática o evidente por sí misma que resuelva la pregunta de forma permanente para cada generación futura. Vale la pena señalar, como una cuestión de simple hecho histórico y canónico, más que como un argumento a favor de cualquiera de los dos lados de esta disputa específica, que la Iglesia Católica de hoy ya contiene numerosos ritos litúrgicos distintos que existen simultáneamente y en plena comunión entre sí. Las diversas iglesias católicas orientales, en comunión con Roma mientras mantienen sus propias tradiciones litúrgicas antiguas, sus propias lenguas, sus propios calendarios litúrgicos y sus propias costumbres distintas, que difieren sustancialmente del rito latino, tanto en forma como en énfasis teológico, han coexistido dentro de la unidad católica visible durante siglos, sin que nadie argumente seriamente que esta pluralidad litúrgica misma constituya una amenaza a la unidad fundamental de la Iglesia. Un católico maronita, un católico greco-ucraniano y un católico romano se reconocen plenamente unos a otros como hermanos católicos en completa comunión, a pesar de adorar según formas litúrgicas que difieren entre sí considerablemente más, en muchos aspectos, de lo que la misa latina tradicional difiere del rito romano reformado. Quienes defienden las restricciones actuales sobre la misa latina antigua, sin embargo, ofrecen un contraargumento específico y serio a esta comparación, uno que merece ser representado con justicia más que desestimado. Argumentan que los ritos católicos orientales representan tradiciones litúrgicas genuinamente distintas y antiguas, cada una con su propio desarrollo histórico independiente que se remonta a través de linajes eclesiales enteramente separados, más que dos formas competidoras de lo que es, en el fondo, el mismo rito romano. La diferencia entre la misa latina y el misal romano reformado, según este argumento específico, no es comparable a la diferencia entre el rito latino y el rito bizantino, porque la primera representa una sola tradición litúrgica
que fue deliberadamente reformada por la misma autoridad central, mientras que la segunda representa tradiciones genuinamente separadas que se desarrollaron de forma independiente y nunca se pretendió unificarlas en una sola forma común en primer lugar. Este es un argumento real y sustantivo, no meramente una desviación retórica, y merece sopesarse con honestidad junto a la comparación con los ritos orientales, más que desestimarse como una inconsistencia por parte de quienes mantienen las restricciones actuales. Lo que emerge al colocar estas dos posiciones con honestidad una al lado de la otra, entonces, no es una historia simple con un villano obvio y un héroe obvio, por tentador que pueda ser para el comentario de cualquiera de los dos lados de este debate, construir una. Es un desacuerdo genuino y serio entre dos hombres que ambos detentan autoridad institucional real dentro de la Iglesia, que ambos, a su manera, afirman actuar por preocupación por la unidad de la Iglesia y el bien de las almas, y que han llegado a conclusiones genuinamente opuestas sobre lo que realmente sirve a ese objetivo compartido en las circunstancias concretas del momento presente. La posición del cardenal Roche carga el peso de su responsabilidad institucional específica. Es el hombre a quien Roma ha encargado supervisar la disciplina litúrgica en toda la Iglesia universal, y su argumento de que una única forma litúrgica común sirve mejor a la unidad eclesial refleja una corriente genuina y de larga data del pensamiento eclesiológico católico, una que tiene un real precedente histórico detrás de ella, incluidos períodos de la historia de la Iglesia en los que la uniformidad litúrgica se persiguió específicamente como herramienta para consolidar la unidad durante momentos de división interna o amenaza externa. Su confianza en que León XIV mantendrá la continuidad con las restricciones de la era de Francisco puede resultar exacta, y si lo es, no será porque Roche inventara esa política por preferencia personal, sino porque está leyendo con exactitud la dirección real que el pontificado actual ha elegido hasta ahora no revertir. La posición del arzobispo Cordileone, por su parte, carga el peso de la experiencia pastoral directa con la población específica de católicos más afectada por estas restricciones, combinada con el peso institucional de su propia elevación reciente y muy pública al más alto tribunal de la Iglesia por el mismo Papa, cuyas intenciones están en disputa. Su advertencia de que la aplicación rígida de las restricciones actuales corre el riesgo de empujar a católicos fieles hacia comunidades fuera de la plena comunión no es una preocupación hipotética inventada por efecto retórico. Refleja un patrón que este canal ha documentado reiterada y extensamente en los últimos meses, desde el crecimiento de las comunidades de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X en diócesis que han restringido la misa antigua de forma más severa, hasta el caso específico y bien documentado de un obispo escocés que eligió ampliar el acceso a la misa tradicional precisamente porque reconoció que la restricción sola, sin una alternativa genuina y generosa, ofrecida dentro de la plena comunión, tiende a empujar a los fieles hacia los márgenes más que de vuelta hacia el centro. Ninguno de los dos está pidiendo nada que se acerque a una ruptura eclesiástica genuina. Este punto merece declararse con verdadera claridad, porque se pierde fácilmente en medio del drama de una cita viral sobre no conocer la mente del Papa. Roche no está pidiendo que la misa antigua se elimine por completo ni se declare inválida. Cordileone no está pidiendo que se aborde traditionis custodes. De forma absoluta, ni un retorno a algún tipo de libre albedrío litúrgico sin restricciones. Ambos hombres están operando, a su manera, dentro de los límites del desacuerdo legítimo y de buena fe sobre la prudencia pastoral.
un desacuerdo que la tradición católica siempre ha permitido entre sus obispos, precisamente porque los obispos cargan con una responsabilidad personal genuina ante Dios por los rebaños confiados específicamente a su propio cuidado, una responsabilidad que no se evapora simplemente en el momento en que otro departamento de la curia anuncia una política general. Lo que hace que este desacuerdo particular sea genuinamente noticioso, más que simplemente una entrada más en un patrón ahora familiar de voces católicas competidoras sobre la cuestión de la misa tradicional, es el peso institucional específico que ambos hombres cargan actualmente, y el hecho de que eligieron airear este desacuerdo de forma tan abierta y tan pública dentro de un solo periodo de 24 horas, más que resolverlo a través de los canales internos y privados más habituales que la curia ha preferido tradicionalmente para resolver exactamente este tipo de desacuerdo entre eclesiásticos de alto rango. Un prefecto de un dicasterio importante y un juez recién nombrado del Tribunal Supremo de la Iglesia, discrepando abiertamente y en el registro público sobre lo que el Papa reinante pretende realmente hacer, no es una ocurrencia rutinaria en el funcionamiento ordinario del gobierno vaticano. Señala, como mínimo, que la cuestión subyacente misma permanece genuinamente sin resolver en los niveles más altos de la Iglesia, cualquiera que sea la confianza que cada voz individual proyecte en su propia lectura particular de la situación. Los católicos fieles realmente atrapados en medio de este desacuerdo, las familias que conducen distancias considerables para asistir a un número cada vez más limitado de misas tradicionales aprobadas, los jóvenes conversos y los jóvenes católicos de cuna, a los que Cordileone identificó específicamente como atraídos hacia la liturgia antigua, en números crecientes, merecen algo más durable que entrevistas mediáticas en duelo de eclesiásticos de alto rango, interpretando una intención papal no declarada en direcciones opuestas. Merecen, eventualmente, una claridad real de la única persona cuya palabra sobre esta cuestión específica carga una autoridad genuinamente decisiva, el propio Papa. Hasta que esa claridad llegue, en forma de un documento real o de una declaración formal real, más que de interpretaciones competidoras ofrecidas de segunda mano a través de entrevistas, tanto el cardenal Roch como el arzobispo Cordileone permanecen, en el sentido más preciso y honesto, exactamente lo que este vídeo los ha descrito como siendo a lo largo de todo el tiempo. Dos eclesiásticos de alto rango, cada uno hablando de buena fe, según sus propias convicciones genuinas, cada uno afirmando alguna comprensión de la mente de un papa que aún no ha hablado con claridad y de forma directa sobre esta cuestión él mismo. ¿Qué opinas tú? Deja un comentario abajo. Amén. Que Dios te bendiga.